Siempre el buen tiempo de Pascua es un tiempo interesante para meditar, valioso, más que interesante, ¿no? Interesante se queda corto. Un tiempo valioso para meditar en el poder de la resurrección de Jesucristo para transformar a los hombres, ¿no? Y recientemente estuve viendo un documental hecho por un importantísimo periódico secular, conservador, pero secular norteamericano, que estaba recogiendo historias de personas que cambiaron su vida dramáticamente y que la cambiaron al cristianismo, ¿no? Porque recuerden ustedes que cualquier tipo de cambio personal hacia cualquier religión se puede abordar siempre y siempre va a ser interesante, especialmente pues para una población secular, pero esta colección se hizo deliberadamente durante la Semana Santa, que es cristiana, ¿no? Entonces, una de las historias que me llamó la atención es la de un pastor evangélico, por si acaso no uno de estos pastores evangélicos loquitos, anticatólicos, no, un hombre que nació evangélico, fue criado en el sur de los Estados Unidos, en un clima evangélico, y que había tenido una vida pues de muy joven bastante practicante, digamos, ¿no? No voy a decir piadosa porque la piedad es algo de la que nuestros hermanos protestantes carecen, ¿no? Porque no tienen las devociones que nosotros tenemos, no tienen la devoción a los santos, no tienen ninguna de estas prácticas, ¿no? Pero era un hombre practicante de su fe, con su familia, etc. Y su conversión es muy interesante porque él ahora se dedica a dar vueltas por los Estados Unidos contando su historia de conversión, y su historia de conversión es la historia de un tipo que estuvo profundamente metido en el mundo de la industria pornográfica, con todo lo que eso significa, ¿no? El contacto con enfermedades de transmisión sexual, la autoestima en el piso, el consumo de drogas, porque no crean que las cosas que aparecen en las películas pornográficas son cosas que los seres humanos de verdad están dispuestos a hacer, ¿no? Son simplemente para el voyerismo, para los que digamos, enfermizamente miran estas cosas y creen que es verdad, ¿no? Pero les confieso que lo que más me llamó la atención es la parte en la que el pastor, Joshua Broome es su nombre, B-R-O-O-M-E, comenzó con todo esto, ¿no? Y comienza con el deseo de todos los jóvenes de hacer algo grande, ¿no? De ser famoso, salir de su pueblo pequeño y convertirse en alguien con fama y con fortuna, ¿no? Cuando toman esta decisión no están pensando que esto puede ser a costa de su fe, ¿no? Están pensando, sí, yo voy a seguir siendo una persona de fe, una persona que mantenga mis principios, etcétera, pero lo más importante es fama y fortuna. Entonces, Joshua se va a Los Ángeles como medio mundo joven en Estados Unidos para hacer, ¿qué cosas imaginan ustedes? Actor de Hollywood, efectivamente. No. Entonces, él comienza a entrar en el mercado porque digamos, ha hecho un buen trabajo de esfuerzo físico, fisicoculturismo, ha invertido pues en su apariencia pues es suficientemente buena, y entonces él encuentra un primer trabajo como modelo masculino, luego en publicidad estática, es decir, en paneles o en revistas, y algún puesto secundario, le dicen ahora, en realidad es terciario, en algunas películas de bajo costo, ¿no? O sea, el hombre no estuvo, digamos, como extra en
en los Avengers, en nada por el estilo, ¿no? Entonces, él siempre invirtiendo en ser el mejor vendible, ¿no? Mejorar su aspecto, etcétera, comienza a gastar dinero, y esto es verdad, hermanos, mucho más de lo que ustedes se imaginan en hombres, ¿ah? Ya se sabe que las mujeres pueden gastar muchísimo dinero en su aspecto físico, ¿no? Entonces él comienza a invertir en un buen gimnasio, en un buen entrenador de actuación, en apariencia física, ¿no? En cortes de pelo, manicuras, etcétera, etcétera. Y en un momento se da cuenta que debe más que lo que gana, ¿no? Y entonces decide obtener un trabajo en un restaurante, ¿no? Cuando alguien va a California, sobre todo en los alrededores, a Los Ángeles, sobre todo en los alrededores de Hollywood, ustedes pueden apostar que el 70% de los jóvenes o de las jóvenes que los atienden son aspirantes a actores o actrices, ¿no? Entonces, él comienza a hacer este trabajo al mismo tiempo que va al gimnasio, ¿no? Entonces se viste de forma bastante llamativa, digamos, para ver si por ahí hay algún productor, etc. Y es curioso que 3 mujeres que él estaba atendiendo le comienzan a decir, a elogiar, ¿no? Lo bien parecido que es, etc. Y le proponen que entre a la industria pornográfica, diciéndole algo que es mentira en el 99.9% de los casos, ¿no? Que la industria pornográfica es un trampolín para la industria cinematográfica clásica, pues, de Sony, Warner Brothers, Lionsgate, los grandes productores, pues, en Hollywood, ¿no? Y él obviamente está pensando en, bueno, necesito dinero, lo que pagan acá es una buena cantidad y ese es uno de los grandes atractivos, ¿no? Ahora obviamente con la cantidad de amateurs en internet, la inversión en la industria pornográfica está bajando bastante, pero él todavía tomó una época en la que se invertía mucho dinero, ¿no? Entonces él dijo, como he escuchado decir a muchos amigos, ¿no? Tengo un amigo de mi barrio que dijo que iba a hacer un pase de drogas a Inglaterra, de Perú a Inglaterra, y que lo iba a hacer una sola vez para tener capital y poder comenzar su propio negocio, ¿no? Lo hizo una vez, la gente que lo quería como mula, como digamos el término que no sé si se sigue usando, pero se usaba en ese tiempo, ¿no? Para los que llevan droga, no les gustó que él solamente quisiera hacerlo una vez. Entonces le dijeron, ya, una segunda vez, te pagamos mucho más, una segunda, y esta sí es la última. Y en esa última lo entregaron, o sea, digamos, lo descubrieron, y todo hace pensar que simplemente lo entregaron y terminó en la cárcel, ¿no? Esto es simplemente como reflexión de todos aquellos que dicen, voy a violar mi conciencia y mis valores, pero una sola vez. Como si los actos malos no tuvieran consecuencias en cascada, y los tienen, ¿no? Entonces él dijo, voy a hacer una película, tomo la plata y salgo corriendo, ¿no? Y sigo invirtiendo y aspirando a ser productor de cine. Bueno, la historia es que estuvo más de 10 años atrapado en una vida desastrosa de drogas, y la fe, como él cuenta,
seguía presente, pero como algo que se mira en un espejo retrovisor, ¿no? Es decir, como algo que no está pasando en la realidad, ¿no? Y que algo que ya dejó atrás. Entonces, todavía está ahí, todavía está presente, pero la experiencia que había tenido de niño y de joven ya había sido devorada por la inmundicia de esta vida, ¿no? Entonces, cuando él dice que estaba hablando con el agente la primera vez, el agente que lo estaba reclutando le explicó todo el camino de cómo esto iba a ser el sueño cumplido, pero que él, aún escuchándolo, sabía que le estaban vendiendo una versión falsa, una versión falsificada de sus sueños, ¿no? Es decir, todo lo que le decían que iba a pasar, no iba a pasar, y que él decía, ya no me van a ver, no me van a ver nunca más. Y efectivamente comenzó a hacer mucho dinero, pero que llegó un momento en que, obviamente por la vergüenza que le daba, y como es usual en los actores de pornografía, inventó su nombre, ¿no? Y se puso como un seudónimo Rocco Reed, ¿no? Y él ganó un Oscar, entre comillas, ¿no? Que se llama los premios AVN, y AVN significa Adult Video News, ¿no? Una empresa que se encarga de promover y alentar las producciones pornográficas. Imagínense ganar el Oscar del porno, ¿no? Es como ganar, pues, el premio al coquero del año, ¿no? Entonces, él había hecho para esto en relativamente poco tiempo $1.1 millón. Y en un momento se pone a pensar, oye, pero ¿dónde está Joshua? Porque todo el mundo que me reconoce en la calle, me reconoce en los restaurantes, o sea, me llama Rocco, ¿dónde estás? Entonces, este divorcio entre el Joshua que él quería hacer y este Rocco, que era el que todo el mundo conocía, lo llevó a una profunda depresión. Y él dice, mira, toda la gente que yo conocía, porque además me daba vergüenza volver a mi casa, toda la gente que yo conocía me llamaba Rocco. O sea, no había quien me llamara por mi nombre Joshua. Y entonces él dice que cuando fue una vez al banco a depositar un cheque, obviamente en el banco uno se tiene que registrar con el nombre correcto, ¿no? No con el nombre, pues, de guerra. Y dice que que la atendía en el banco, una persona buena, le dijo, gracias Joshua, ¿hay algo más que pueda hacer por ti? ¿No? Y entonces él dice, escuchar mi nombre después de años simplemente me quebró por dentro, y en ese mismo momento, cuando estaba viviendo una tremenda depresión, empaqué mis cosas y regresé a mi casa, ¿no? Se quedó en su casa con su mamá, consiguió certificación como entrenador físico. En ese momento, poco a poco, iba acercándose a su fe, y en un momento encuentra una muchacha que le atrae mucho, le pregunta su nombre y ella le dice, mi nombre es Hope, ¿no? Esperanza. Y él dice, mira, yo estoy interesado por conocerte un poco más. Entonces ella le dice, mira, yo soy una cristiana practicante, ¿no? Entonces, para mí, salir a conversar
es para que un hombre y una mujer se conozcan en serio, pensando seriamente en el matrimonio, no en otra cosa. Entonces, esto te lo digo para que no te hagas expectativas falsas y para que, o sea, reconsideres si de verdad quieres comenzar a salir conmigo. Y él le dijo absolutamente sí, ¿no? Él fue avanzando en su certificación, en su certificación física. Ahora Joshua está casado con Hope, tienen 3 hijos muy bonitos, pequeños todavía, y dejó el fisicoculturismo para comenzar un ministerio, un apostolado que lo lleva alrededor de los Estados Unidos, y el lugar más difícil para él fue regresar a California después de muchos años, donde dijo yo no regreso acá, ¿no? Entonces, cuando uno ve la foto de su vida actual, ve su sonrisa, ve sus niños, uno dice, este hombre realmente que ha cambiado, ¿no? Él dice lo siguiente: mira, este es mi mensaje. Nada de tu miseria, de tu adicción a la pornografía, de tu adicción al sexo, a las drogas, al mal, al robo, a la estafa, nada de eso define tu vida. Dios define tu vida. Lo único que necesitas es tener la valentía de tomar la decisión de volver a Él. Que tengas un buen día.